Edwin, Oli, dale. pero Activa tu cámara. me miran. No, No, todavía no. ¿Y ahí? Ahí, ya. sí, ahí sí. Ya te vemos. Te vemos. Ay, No ok. te veo los colores. ¿Ya entraron todos? Sí, creo que sí. Habemos 37. En todo caso va a estar grabada la sesión, ahí la va a compartir Amy. Empecemos. Dale, dale. ¿Empiezo entonces? Sí. Sí, dale. Ok. Bueno, yo les voy a hablar sobre la notación nuclear. La notación nuclear es como una forma simple o resumida de escribir el elemento con el que vamos a estar trabajando. O sea, en vez de estar escribiendo el nombre completo del elemento, así como que carbono, guión, su masa, con número atómico tal, se inventó la notación nuclear estándar, que consiste de solo el símbolo del elemento. En la esquina superior izquierda va a ir su masa y en la esquina inferior izquierda va a ir su número atómico, así como se le da. Sí. Este es el carbono. El carbono tiene masa 12 y número atómico de 6. El número atómico representa los protones y su masa representa, no, perdón, el de arriba representa la masa, ¿no? Que son los protones y neutrones juntos. Normalmente aquí iría su número de neutrones, pero tenemos una fórmula para encontrar su número de neutrones, ya que el 12 es protones y neutrones juntos, lo que hacemos es restar los protones, ¿no? Entonces, la fórmula sería N igual a menos Z. N siendo neutrones, A siendo la masa, o sea 12, y Z sería el número atómico. Y ahí ya podríamos encontrar los números de neutrones, y por eso es que no se pone los neutrones acá. ¿Sí? Existe una como versión alterna de los elementos, que es cuando su número de neutrones cambia de lo que normalmente es, o sea, puede ser menos o más. Y estas versiones se llaman isótopos. Los isótopos, algunos son estables, otros son inestables. Y lo que varía es su número de neutrones. ¿Sí? Los protones se quedan igual. O sea, con el número atómico, que son los protones, nos podemos dar cuenta si en un ejercicio, por ejemplo, no nos dicen qué elemento estamos usando, pero sí tenemos el número atómico, entonces ahí nomás vamos a la tabla periódica y ya vemos cuál es. ¿Sí? Pero, por ejemplo, un isótopo, es un isótopo del cobre. El cobre normalmente tiene 63 y ahí tiene 65 de masa. Entonces, esto es un isótopo, ¿sí? Es como una versión alterna del cobre. ¿Sí? Y bueno, la fórmula, como les decía, es N igual a A menos Z, o sea, el número de neutrones es igual al número de masa atómica menos el número atómico. ¿Sí? Esto se lo van a explicar más a detalle ahorita en los ejercicios que vamos a ver ahorita. Ok. El ejercicio número 1 dice, determina el número de protones, neutrones y electrones en un átomo neutro con los siguientes núcleos. Ok, entonces ya nos están dando los núcleos, nos dice que es circonio, es ZR, ¿verdad? Sí.
Déjenme ver. 90, pero estoy con la tabla periódica. Sí. Y plomo, PB 208. Entonces, los protones son el número atómico, el número que tiene cada elemento en la tabla periódica. Entonces, si nos dice que el neutrón es 90 y lo que queremos encontrar son los neutrones, lo único que vamos a hacer, vamos a restar el número atómico menos la cantidad de protones. De esa forma encontramos los neutrones. Y ahora, en el 2, lo que nos están pidiendo es igual, ¿verdad? Nos están pidiendo el número atómico. Entonces, para encontrar el número atómico, solamente restamos la cantidad de... ¿Sí es verdad? Sí. Para encontrar los neutrones, solo restamos la cantidad del número atómico menos la cantidad de protones. Por eso es 208, la cantidad de neutrones menos 82. Nuestra cantidad de protones es igual a la cantidad a 126 neutrones. No sé si me entienden. O sea, la fórmula ya está dado, ¿ok? Para encontrar neutrones solamente restamos número atómico menos protones. El protón siempre va a ser el número de la tabla periódica. Y para encontrar la masa atómica, solamente sumamos ambos, protones más neutrones. Ok, con el ejercicio número 2 nos pide, el magnesio tiene 3 isótopos estables. Tenemos que escribir los 3 isótopos de notación nuclear, incluido el núcleo de un protón y número de neutrones sobre el símbolo del elemento. Para poder escribirlo de manera correcta, entonces tenemos que escribir los 24, que el 24 es el número exacto de, disculpe, del número exacto de la masa. Entonces siempre es, como nos había explicado su compañero, es n, que es el número de neutrones, es igual a menos la masa, menos el número atómico. Entonces, lo que básicamente vamos a hacer en esta operación, en este ejercicio, es restarle los 24, el número atómico, los 12 neutrones, el número de neutrones, que es igual al número de 12. El 24, luego 25, como es una sumatoria, una resta sencilla, entonces serían 25 menos 12 igual a 13. El número de disculpe, el número de neutrones. Neutrones. Y neutrones. Y la última sería el número de neutrones 14, que sería 26, restamos 12, que es el número de número atómico. Ahí falta un poco explicar lo de que esos isótopos del magnesio, estos no los brinda ni el libro ni la tabla periódica. Estos hubo que buscarlos por internet porque no se tiene ese dato de esos isótopos. Ahora, el ejercicio número 3 dice: un isótopo de potasio tiene el mismo número de neutrones que el argón 40. Escriba este isótopo de potasio en notación nuclear. Entonces el problema, ahí lo que nos dice, ¿verdad? Es que el argón, el número que nos da ahí es A, que es el número másico, que es el número de protones más el número de neutrones. Y el argón, como todos los isótopos, como ya han explicado anteriormente, los isótopos todos tienen, de un mismo elemento, todos tienen el mismo número de protones. En lo que va a variar es en su número de neutrones. Aquí me hizo falta ponerle el número de neutrones. Ahí lo único que se hace es una resta de los 40 nucleones que da el problema. A eso se le resta el número de protones y nos quedaría 22, y eso es lo que usamos para lo que nos está pidiendo el problema, ¿verdad? Potasio, dice que son el mismo número de neutrones, aquí se me olvidó ponerlo, 22 neutrones, y si buscamos en la tabla periódica, ahí podemos ver de que el número atómico del potasio es 19, que es el número que identifica el elemento en la tabla periódica. Ahí ponemos Z igual a 19, que es el número de protones, y para encontrar el número de masa solamente sumamos los neutrones más los protones. Y lo que nos pide el programa, ¿verdad?, es escribir esto en notación nuclear, que es lo que nos explicó Eden anteriormente. Se pone el número del elemento, disculpen, el símbolo del elemento, que en este caso es potasio,
Aquí de este lado se pone el número de masa. Aquí del lado izquierdo se pone el número de protones. Y del lado derecho se pone el número de los neutrones. Y en el ejercicio número 4 habla de 2 isótopos de cloro. Dice son, ay, casi no sé. Dice son 2 isótopos del cloro. ¿Cuáles son los números de protones y neutrones? Protones, neutrones y electrones, perdón, en cada uno. Si A, el átomo es eléctricamente neutro, B, el ion tiene una carga de -2, y C, el ion tiene una carga de -1. Ahí tenemos 3 diferentes escenarios para estos mismos 2 isótopos. Tenemos que para el cloro 35, en el caso de cuando el átomo es neutro, ya lo que nos da el problema, ¿verdad? Es el A, que es el número de masa o el número atómico. Entonces buscamos el cloro en la tabla periódica y nos dice de que su número de protones es de 17, ya lo apuntamos, y para encontrar los neutrones simplemente hacemos la resta del 35 que nos da el problema, menos los 17 protones, nos da 18 neutrones, y como nos dice el problema es que es un elemento neutro, o sea, no tiene carga alguna, el mismo número, perdón, el número de electrones va a ser igual al número de los protones, serían 17 protones y 17 electrones, como pueden ver aquí. Y lo mismo sería para el caso del cloro 37. Ya nos da el dato de A, el problema 37, Z, que es el número atómico, sigue siendo lo mismo, 17, porque es lo que define al elemento, eso no va a cambiar en los isótopos. Protones 17, neutrones hacemos la resta, 37, el número de masa menos el número de protones, 17, nos da un total de 20 neutrones. Y como también lo dice el problema, sigue siendo un átomo neutro, no tiene carga, entonces el número de protones y electrones va a ser el mismo, 17. En el caso del B dice, si el ion tiene una carga de -2, en el cloro 35 sigue teniendo el mismo número de protones, el mismo número de neutrones, y lo que va a cambiar aquí es el número de electrones, porque si dice que la carga es -2, una carga negativa indica de que hay un exceso de electrones. Entonces si dice que son 2 electrones de exceso, al número de protones que hay se le va a sumar 2. Esto nos va a dar un total de 19 electrones, lo que nos dice que la carga es negativa. Igual aquí para el cloro 37, dice que son 17 protones, 20 neutrones, que es constante para el mismo isótopo, y lo que va a cambiar nuevamente serían los electrones, el número de electrones, que serían 19. Y en el tercer caso dice, si el ion tiene una carga de +1, entonces en este caso lo que va a pasar es que van a seguir siendo los mismos protones, esto no cambia, el mismo número de neutrones, y va a tener, o sea, si nos dice una carga positiva, eso nos indica de que hay una deficiencia de electrones, y nos dice que la deficiencia es de 1, sería el mismo número de protones menos 1, por eso serían 16 electrones. Al igual que el caso del cloro 37, sería el mismo número de protones, el mismo número de neutrones, y los electrones serían 16 nada más. Bueno, seguimos con el ejercicio 5. El ejercicio 5 dice que un isótopo de uranio tiene un número de masa de 235 y otro tiene un número de masa de 238. ¿Cuáles son los números de protones, neutrones y electrones en un átomo neutro para cada isótopo? Entonces, cuando buscamos uranio en la tabla periódica, su número atómico es de 92. Eso significa que tiene protones y electrones de 92. Y lo único que va a cambiar entre los dos es sus neutrones, porque tiene diferente masa. Entonces, para el primero, los neutrones es igual a 235 menos 92 y nos va a dar igual a 143 neutrones. Y en el otro ejercicio es igual a 238 menos 92, que sería igual a 146 neutrones.
Ok, en el número 6 dice, inciso A, los isótopos de un elemento deben tener el mismo número atómico, número de neutrones o número de masa. Ok, en este caso sería el número atómico, porque cada elemento tiene su propio número, o sea, tiene el mismo número atómico, nunca va a cambiar, mientras que el número de neutrones sí varía y el número de masa también, ya que el número de masa es la suma de los neutrones más los protones, entonces tiende a cambiar y los números de neutrones también. Y B dice, escriba dos posibles isótopos del oro 197. Pues yo estuve buscando isótopos para oro 97 y encontré que son, la mayoría en sí, son radioisótopos. Entonces intenté poner los que más, el más estable y el menos estable, los que más sobresalían. En total, el oro 197 tiene 36 radioisótopos, del 169 al 205, siendo el oro 195 el más estable y el oro 171 el menos estable. Ok, compañeros, a continuación, el ejercicio número 7 dice que una expresión experimental aproximada para el radio de un núcleo es R igual a radio inicial por A, que como podemos recordar, explicaron mis compañeros que era el valor del número másico elevado a la 1/3. Entonces, podemos tener para el valor de R inicial 1.2 por 10 a la menos 15 metros y A es el número de masa del núcleo. Entonces, el inciso A dice, encuentre los radios nucleares de los átomos de los gases nobles, helio, neón, argón, kriptón, xenón y radón. B, determine la densidad de los núcleos asociados con cada una de estas especies y compárelas. ¿Su respuesta lo sorprende? Bueno, el razonamiento es el siguiente. A, en el primer inciso debemos extraer el número másico para todos estos elementos de la tabla periódica, que ahí lo podemos encontrar en la columna derecha, justo abajo del nombre, o si no con la ecuación que dieron mis compañeros antes, que es el número de protones más el número de neutrones. Y según la fórmula vamos a ir insertando para ir obteniendo los valores para el radio atómico. Entonces aquí tenemos, para el helio tiene un valor de 1.9 por 10 a la menos 15. Para el neón, un valor de 3.3 por 10 a la menos 15 metros. Para el argón, un valor de 4.1 por 10 a la menos 15. Para el kriptón, 5.3 por 10 a la menos 15. Para el xenón, 6.1 por 10 a la menos 15. Y el radón, finalmente, 7.3 por 10 a la menos 15. Amy, cambiar la slide, porfa. Okay. Bueno, siguiendo ahora que ya tenemos eso, el radio, podemos proseguir sacando la masa. Ok. La masa se puede sacar con la siguiente fórmula, porque al final lo que nos pide es la densidad, entonces sí necesitamos la masa. La masa se obtiene con el valor de A, o sea, el número másico, multiplicada por 1.66 por 10 a la menos 24, si se desea obtener en gramos, o multiplicándola por 1.66 por 10 a la menos 27 si deseamos obtener el valor final en kilogramos. Y una vez hayamos obtenido la masa para cada uno de los elementos, entonces vamos a seguir a sacar la densidad con la fórmula que todos conocemos para la densidad, que es la de masa sobre volumen. Okay. Como había explicado antes, tenemos masa por el valor de la constante, que
algunos de ustedes se preguntarán por qué ese valor, de dónde sale 1.66 por 10 a la menos 24. Y este valor sale de la unidad atómica. Ese es el equivalente a una unidad atómica. Entonces se multiplica el peso por la unidad atómica. Y abajo se tiene dicho valor dado a que el núcleo tiene una forma esférica y esa es la fórmula para el volumen de una esfera. Entonces, se procede a insertar los valores. Y al final vamos a encontrar que la densidad, perdón, nos da un valor de 2.4 por 10 a la 17 kilogramos por metros cúbicos. Entonces, para dar respuesta a la pregunta, sí, es bastante sorprendente porque como podemos ver, es una densidad bastante más grande que las densidades cotidianas. Creo que pusieron mal las slides. Esa iba anterior y ya, no, ya la expliqué. Esa es la siguiente, ya la expliqué. Eso es lo que lo pusieron invertido. Bueno, ahora nuestro compañero Michael nos va a dar las conclusiones para el tema. Antes de proseguir con las conclusiones, pues querría saber si alguno de ustedes tiene alguna duda referente a todo lo explicado. ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Algo sobre los ejercicios que quieren que les aclaremos? Yo no entendí muy bien lo de cuando un átomo es inestable y estable. Ok, sabes, yo estaba viendo una conferencia que daba un catedrático físico sobre este tema y él hacía una comparación sencilla para que fuese fácil de entender. Imagínate la estabilidad de un núcleo como una pila de naranjas. Cuando tú quieres hacer una pirámide de naranjas, dependiendo de la base, va a ser el número de naranjas que puedas poner sobre estas. Bueno, entonces, si tiene un número menor o mayor, va a afectar la estabilidad de la pirámide. Los valores que son de átomos estables son proporciones ya determinadas por la misma estructura del mismo. En caso de que aumentemos o disminuyamos ese número, también vamos a alterar la estabilidad, como en el caso del carbono, que tiene los isótopos 13 y 14, donde el 13 no es tan inestable, pero el 14 ya se vuelve un carbono que dura muy poco tiempo. Y es como seguir agregando manzanas sin agregar a la base, que serían los protones. Entonces, podemos ver aquí que si nosotros hacemos la relación, es como querer seguir agregando a la punta cuando ya no hay un espacio que proporcione la base. No sé si te queda claro de esa manera. Así es como se determina la estabilidad de ciertos elementos y es por cuestiones de contacto. Cuando hablamos de que la fuerza nuclear fuerte está determinada por la distancia que existe entre los neutrones y protones dentro del núcleo, pues nosotros sabemos que no pueden ocupar el mismo espacio al mismo tiempo. Entonces, si nosotros agregamos o disminuimos, vamos a cambiar la proporción que tienen entre ellos y probablemente algunos ya no queden en contacto suficiente con otros o a la distancia ideal como para mantenerse estables. Entonces, automáticamente este isótopo pues se degrada a otro elemento o a un isótopo diferente. No sé si entiendes de esa manera cuál es la estabilidad de los núcleos. Sí, o sea que el isótopo tiene que estar lo más cercano posible al original. Por decirlo así, pero en realidad se trata de la distancia que existe entre neutrones y protones. Entonces, si agregamos más, pues cambiarían estas distancias y también haría más inestable al Sí, isótopo. también menos o más, ¿verdad? Uh-huh. Eso también. Existen varios isótopos estables, en realidad. Y uno de ellos es uno muy común y que lo podemos encontrar en enormes cantidades aquí en la Tierra, que es el deuterio.
que es el isótopo del hidrógeno, que tiene un neutrón además del protón en su núcleo. Y este representa alrededor del 1% en presencia en el agua distribuida alrededor de la Tierra. Entonces, si consideramos la cantidad de agua que existe aquí, nosotros podemos determinar que es una enorme cantidad de este elemento que está presente de forma natural en la Tierra. Ah, ya lo tengo claro. ¿Alguna otra duda? Alguien preguntaba sobre la fuerza nuclear en relación a las otras fuerzas. Y mira, también estuve leyendo y se hacía otra comparación para que nos hiciésemos una idea de lo que significaba, y es que la energía es inversamente proporcional a la distancia. Entonces, si nosotros consideramos la energía provocada por reacciones químicas, que son las que involucran a los electrones, que están a distancias considerables de por 10 a la menos 10 del núcleo, bueno, imagínate la energía que producen entre sí estas partes del núcleo que están separadas por distancias de 10 a la menos 15. O sea, eso es un factor de 1 por 10 a la 5 de diferencia. Entonces, se ponía el ejemplo de que una pistola de pólvora, por una reacción química, pues podía arrojar una bala. Ahora imagínate que cada átomo de pólvora que está ahí, de cada átomo de los elementos que forman la pólvora que están ahí, provocaran esa explosión mediante su energía nuclear, sería al menos por 10 a la 5 veces más fuerte por cada uno de esos átomos. Entonces, imagínate cuántas balas podrías arrojar con esa misma energía que producen esos gramos de pólvora que provocan el disparo de una pistola. Y aquí es donde nosotros vemos la diferencia que existe entre la fuerza nuclear y muchas de las otras. Y que desde el primer momento en el que nosotros nos enteramos de ella, sabemos de que tiene una enorme capacidad de atracción, puesto que puede mantener juntos a los protones que se repelen con una fuerza equivalente al inverso de, bueno, en relación al inverso de 1 por 10 a la menos 15 metros. Lo cual, al ser un número muy pequeño, significa que la fuerza electrostática que intentaría separarlos es muy, muy, muy grande. Entonces, aquí vemos también el impacto que tiene el descubrir una fuerza de tal magnitud que siempre ha estado en el universo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Nadie? Licenciado, ¿algo que quiera agregar o que quiera cuestionar al grupo? No, está Perdón. bien. En realidad que Ok. veo que Bueno. me dio la impresión que se prepararon bien. Bueno, Los 10, todos expusieron. Hubo alguno que no expuso. no, todos pusieron. Todos hablamos. Los 10. Sí. Okay. Bueno, aquí vemos, Bueno. para concluir, que con el estudio del núcleo, pues se ha logrado explicar muchos fenómenos que existían con respecto a la materia. Ajá. No, está bien. Dar Sí, sustento a teorías como la de Einstein, que relacionaba la masa con la energía, aunque ese es tema de ya de la radioactividad, para que puedan ahondar más en eso, y también proporcionarnos la oportunidad de estudiar nuevos fenómenos que para nosotros aún son bastante desconocidos, como por ejemplo, cuáles son las propiedades de los neutrinos que fueron mencionados previamente, que aún queda mucho que avanzar en ese campo para los físicos de partículas. Entonces, vemos que el estudio de Bohr y Rutherford pues ha sido bastante importante para el desarrollo de la física moderna. Muchas gracias para todos los que nos escucharon y pues esperemos que esto haya servido para poder satisfacer algunas de sus curiosidades que tenían acerca del núcleo de los átomos. Dele, excelente. Bueno, entonces como ya hay varias personas que tienen que ir a hacer almuerzo, entonces nos vemos entonces mañana. Va a ser la misma tónica.